Señor secretario, muchas gracias por esta entrevista para la red, por la rendición de cuentas. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Han pasado muchos años, han transcurrido muchas décadas inclusive, en el combate a la corrupción y en la búsqueda de una transparencia en las políticas públicas. ¿Qué nos ha salido mal? ¿Por qué seguimos todavía hablando con esa misma intensidad de la necesidad de combatir a la corrupción? Bueno, yo creo que, como se dijo en este seminario, además le agradezco a usted la entrevista, como se dijo en el seminario, es muy importante ir revisando lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Cuando nace por primera vez la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pues es una respuesta en un momento importante de México a una serie de actos de corrupción que se vivían en el gobierno. Y esta instrumentación de la Secretaría provoca que ya se tenga un mayor control, una mayor fiscalización y por fin una aplicación de responsabilidades administrativas a los servidores públicos. Recuerdo algunas de las viejas obligaciones antes de esa época, que era la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, pues decían que solamente las entregaba en la PGR pues alguien que equivocadamente pasara por ahí, por fuera del edificio y se le ocurriera entregarla. No había esa obligación. El día de hoy señalaba yo que modificamos, con lo que se va perfeccionando, la posibilidad de tener una firma electrónica reconocida ante la propia Secretaría, lo que nos permitió avanzar. Avanzamos en alrededor de 8,000 declaraciones adicionales y, por ejemplo, en el caso de la Policía Federal, obtuvimos un cumplimiento del 98%, cuando escasamente se tenía un 80% en años pasados. También se logró que las responsabilidades administrativas se institucionalizaran, que hubiera sanciones a los servidores públicos que cometían alguna irregularidad, que tenían alguna omisión, y se lleva un registro público de servidores públicos sancionados y se logra destituciones e inhabilitaciones, cosa que no ocurría antes de que saliera la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, se ha tenido un gran avance, pero yo creo que debemos de fortalecer ciertas facultades para aún lograr mejores resultados. Se tiene que dotar de algunas facultades adicionales tanto a la Auditoría Superior como a la Secretaría de la Función Pública o al órgano que se vaya a crear para que cumpla de mejor manera, de manera más eficiente sus funciones. Señor subsecretario, uno de los señalamientos que se ha hecho a lo largo del seminario es que probablemente no hace falta construir nuevas instituciones, como ordenar la fragmentación que existe en los esfuerzos ya realizados en los últimos años. Sí, sin duda alguna esa es una visión muy importante de académicos, de estudiosos, de gente con experiencia en materias de fiscalización, control y auditoría, donde piensan que con las instituciones que tenemos podemos lograr mejorar ese combate a la corrupción. Yo aquí creo que me pronunciaría de que el Poder Legislativo y en específico la Cámara de Senadores, que tiene 4 iniciativas para crear o una comisión anticorrupción o una agencia anticorrupción o una fiscalía, tomar en cuenta estas propuestas porque serían muy importantes para rediseñar las funciones, las instituciones que se tienen actualmente. Creo que si logramos eso, podremos tener instituciones sólidas, ya sea las actuales o las que se llegaran a crear en un momento dado, y sobre todo creo que independientemente de eso se debe de establecer una coordinación entre las entidades abocadas a la fiscalización y al control. Por ejemplo, el día de mañana vamos a firmar en la Secretaría de la Función Pública un acuerdo con las entidades de fiscalización locales, con las Contralorías de los estados y del Distrito Federal,
la Auditoría Superior, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública para vigilar, para observar todo lo relacionado a la contabilidad gubernamental en estados y municipios. Si logramos que no sea solo convenios, sino que sea algo institucional plasmado en las disposiciones legales, esta coordinación que nos obligue a hacer esfuerzos conjuntos hacia mismos objetivos y sobre todo algo que hemos estado practicando en los últimos meses con la Auditoría Superior, evitar duplicidades. Son pocos los recursos para la fiscalización, para el control y en ocasiones nos duplicamos. Otro tema que también hemos avanzado mucho con la Auditoría Superior es establecer criterios para el mismo tipo de observaciones que llevamos a cabo, así como para su solventación. En ocasiones nos dicen las entidades fiscalizadas, es increíble que en un lado me solventen y en otro me mantienen la observación. Entonces, se requiere esa coordinación. Entonces, si los señores senadores lograran captar esto a través de cursos, de foros como el que se tuvo el día de hoy, creo que se podría hacer un rediseño muy importante aprovechando lo que ya se tiene y si es necesario crear algo, crearlo y si no, mantenernos. A fuer de sonar maniqueo, ¿qué es más importante, señor subsecretario? ¿La persecución y el combate al corrupto o la revisión del tejido institucional, del armado institucional que prohija a los corruptos? Bueno, la corrupción es un mal muy grande y yo creo que no podemos priorizar. Debemos llevarlos por caminos paralelos. Y yo agregaría un tercero, que ya lo estamos haciendo en estados, con las contralorías de los estados, en las reuniones que tiene la Secretaría de la Función Pública. La educación en los jóvenes, en los niños. Educarlos para que sepan lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas, lo que es la fiscalización y para que eviten la corrupción. Lo que está bien y lo que está mal. Exactamente, para que ellos cuando ya sean ciudadanos o sean funcionarios, tengan la conciencia de que hay que evitar la corrupción, que hay que combatirla. Y otro tema, que es otro canal que también debemos de abrir, es que se tenga el valor de la ciudadanía para denunciar estos actos de corrupción. Y sin temor a ser perseguido. Totalmente. Ahí creo que en el caso de la Secretaría de la Función Pública, la ley de la materia nos da la posibilidad de darle salvaguardas a estas personas para que no se puedan ver perseguidos. Además, le quiero decir una cosa, pensamos que el mayor número de quejas vienen de los ciudadanos y no, yo creo que en un número también casi igual a los ciudadanos y en ocasiones superior, viene de los propios servidores públicos honestos que se dan cuenta de una irregularidad dentro de su dependencia, dentro de su entidad y nos lo denuncian. Ponen el dedo sobre esa idea. Exactamente, tenemos estadísticas dentro de la Secretaría que nos demuestran eso. Entonces, si esa cultura no solo se arraiga en los servidores públicos y lo empezamos a llevar desde los niños, a través de las enseñanzas desde la primaria, creo que vamos a lograr transformar al país. Y yo pongo un ejemplo, en este tipo de reuniones hace muchos años, los que ya llevamos varios años en la administración pública, yo llevo más de 38 años en estos temas. En una reunión de esta, pues era muy cómodo haberse sentado y sacar nuestro cigarro y empezar a fumar. El día de hoy usted no puede percibir a ninguna persona haciendo eso. Y si una persona de nuestra edad lo llegara a hacer y está un joven, casi lo corre del salón. Lo cuelga del ¿Por qué? dedo gordo. Porque vino una educación desde la niñez y la juventud que ahora nos está cambiando la cultura. Antes teníamos que estar tomando el humo del que estaba cerca de nosotros. Entonces, si logramos trasladar esa conciencia de lo negativo que es la corrupción en ellos, pronto vamos a tener resultados, como con el ejemplo que le ponía el día de hoy. Déjeme hacerle la última pregunta. El doctor López Ayllón, director general del CIDE, habló de dejar atrás la corrupción de una vez y por todas, con un Estado fortalecido y con acompañamiento de la sociedad. Y propuso una ley general de rendición de cuentas. ¿Qué opinión le merece?
Pues yo creo que es una ley general de rendición de cuentas y de coordinación entre las entidades de fiscalización. Yo creo que serían dos instrumentos jurídicos muy adecuados donde se pudieran entreverar estos dos temas fundamentales: la rendición de cuentas y, por otro lado, la coordinación de los que estamos obligados a revisar la rendición de cuentas. Muy bien, señor subsecretario, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, le agradezco a usted. Muy amable.